hipertrofia de la tiroidea, muy característico también de la tiroiditis de Hashimoto. Por otro lado, el cretinismo es una patología congénita autosómica recesiva que está constituida por una deficiencia del yodo. Y lo que vemos en la imagen de una crianza, ¿no?, con cretinismo, ella sufre deficiencias físicas y mentales, como que también acumulo de líquido a nivel abdominal, cuadro de ascitis, y consecuentemente una sarca también, porque vemos edema generalizado también a nivel de la fascie, mixedema, alteración de la coloración de piel. Entonces, todo esto son cuadros clínicos característicos del cretinismo: retardo mental, retardo en el crecimiento, abdomen protuberante, piel serosa, etcétera, que generalmente está causado por una deficiencia de yodo en la madre gestante. No ha consumido suficiente sal yodada y esto ha generado consecuencias congénitas en la crianza de forma autosómica recesiva en la glándula tiroideas, ¿sí? Otra imagen del cretinismo, donde estas personas, donde vemos estas personas, obviamente, con deficiencia en el crecimiento y abdomen protuberante, ¿sí?, principalmente. El hipertiroidismo ya es todo lo contrario del hipo, lo que habíamos aprendido en el hipo, es que sí, ahora es todo lo contrario. Aquí ya es un aumento del T3 y T4, ¿sí?, en las hormonas tiroideas. Aumenta el T3 y consecuentemente el T4, ¿sí? Esto es el hiper. También así clasificamos primario y secundario. El primario, ustedes ya saben, primario siempre afecta la glándula tiroidea. Y el secundario afecta siempre, por así de forma consecuente, siempre afecta la hipófisis. Entonces, el cuadro de hipertiroidismo es, la clasificación es lo mismo que en el hipo, primario y secundario. La diferencia está en que el T3 y T4 está hipersecretante, ¿sí? Y el TSH, ¿cómo se encuentra? Si es primario, si el problema está en la glándula tiroidea, TSH va a estar normal o disminuido. ¿Por qué TSH disminuido? Intentando reducir ese exceso. Recuerden que el T4 está muy aumentado. La TSH, que es una glándula hipofisaria que también hace el feedback con el T3, entonces él está intentando disminuir el exceso de T3 y T4, entonces ele se reduz la secreção de TSH nesse quesito de dosagem hormonal. Ese es el primario. Ya el secundario, el problema es en la glándula tiroidea, en el eje hipotálamo hipofisario, ¿eh? Ya sabiendo que T3 y T4 está aumentado, TSH también va a estar aumentado. El problema es en la hipófisis. Puede ser un microadenoma, por ejemplo, un cuadro de hiperpituitarismo, que aumenta la secreción de las hormonas hipofisarias. TSH aumentado, general consecuencia de T3 y T4 también aumentado. Un caso de hipertiroidismo secundario no es frecuente. Siempre recordar que el primario es el más frecuente. Siempre cuando afecta la glándula tiroidea, es la forma más frecuente de patologías de la tiroides. Bien, la causa más frecuente de hipertiroidismo es la hiperplasia asociada a enfermedad de Graves, que es una enfermedad también autoinmune. Así como en la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves también es una enfermedad autoinmune que afecta a la glándula tiroidea, generando una hipersecreción por hiperplasia, por el aumento de número de células. Aquí ya no tem lesão de células foliculares, no. Aquí lo que es, aumenta las células foliculares y consecuentemente aumenta la síntesis de T3 y T4. También hablamos de bocio multinodular. Recuerden que el bocio, ese acúmulo de líquido
corporal y también la glándula tiroidea no es una cosa exclusiva do hipo. También el bocio puede afectar en un quadro de hipertiroidismo, tá? Ele aparece tanto no hipo quanto no hiper, sim? O bócio não é uma coisa exclusiva do hipo, tá? Porém, segundo as literaturas, o bócio aparece muito mais no hipo, né? Aquele mixedema, aquele acúmulo de líquido, porque tem esse enlentecimento completo do organismo, ¿no? Entonces lentece de repente el drenaje linfático, la eliminación de líquidos y va acumulando en el cuerpo. Ese es el caso de hipotiroidismo, que es muy también frecuente, el bocio o mixedema. Adenoma de tiroides también puede ser una de las causas, ¿eh? Un tumor benigno de la tiroides que está generando una hiperplasia también, una hiperplasia difusa asociado a adenoma. También es una de las causas de hipertiroidismo. Pero entre las tres, la más frecuente es la enfermedad de Graves, ¿sí? Una enfermedad autoinmune en el 85% de los casos de hipertiroidismo es por enfermedad de Graves. Bien, las manifestaciones clínicas son cardíacas, todo lo contrario. Si nosotros hablamos de hipotensión, bradicardia, intolerancia al frío, aquí al contrario, hiper vai ser ao contrário. Se lá tem bradicardia, aqui tem taquicardia. Se lá tem hipo, aqui en el hipertensión, ¿eh? Hipo, puede tener taquicardia, hipertensión arterial, intolerancia al calor, disminuição del peso. Lá no hipo estava falando, né, aumento de peso, aqui está disminuyendo. Y una característica muy peculiar del hipertiroidismo, principalmente en la enfermedad de Graves, es la esoftalmia. Sería esa protrusión, ojos saltones, que se le dice, ¿verdad? Es en el caso del hipertiroidismo, los ojos saltones por enfermedad de Graves, es muy característico. La piel está más blanda, está más caliente, hay una hipermotilidad gastrointestinal que generan casos de diarrea. Ya no hipo, o contrário, a pessoa refere constipação. Ou seja, tudo o contrário de hipotiroidismo é o hiper. Tá bem? Então, vocês já entenderam. É o que eu falo, né? No dia da prova, o pessoal fica, nossa, hiper, acelerado. E o olho fica, nossa, quantidade de perguntas que tem, né? No resultado secundário aí. Não, só tô zoando, tá? Brincadeira, né? Pensando nisso. No caso que, para que ustedes tengan nada más así, pensando en la forma clínica y sabiendo que este 3 T4 está aumentado, que puede ser primario y secundario, ¿sí? Siempre este 3 T4 va a estar aumentado, tanto primario y secundario. La diferencia es que en el primario, TSH está normal o reducido, intentando reducir el exceso de T3 T4. Ya cuando es secundario, el problema en la hipófisis, puede ser por microadenoma, etcétera. Entonces, TSH también está aumentado. ¿Ves? Es así de forma general, para diferenciar. Bueno, la tiroiditis es una inflamación de la glándula tiroidea que se puede clasificar en aguda, subaguda. La aguda puede ser supurativa y como que no también. La tiroiditis es la inflamación de la tiroides, sabiendo. Entonces puede ser aguda, subaguda y crónica. La subaguda, también llamada granulomatosa de Kervine, y la crónica, principalmente la de Riedel o de Hashimoto, que a gente já viu no hipotiroidismo. Los tipos más frecuentes y con relevancia clínica es la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Que habíamos estudiado con que es una enfermedad autoinmune que eleva un cuadro de hipotiroidismo. Y también vemos la tiroiditis granulomatosa de Kervine y tiroiditis linfocítica subaguda. Y esta granulomatosa de Kervine puede ser subaguda con evolución crónica, ¿sí? Con evolución crónica. Porque vamos a encontrar granuloma en estudios de microscopía, donde es feita una biopsia. Recuerden, y esto ya está establecido, todas las patologías tiroideas, el 85% de los casos, o 90%, coloca 90, ¿no? Afecta a las mujeres. En general, cualquier patología de la tiroides, cualquier enfermedad tiroidea, adultas, mujeres adultas, en general. Esta tiroiditis linfocítica subaguda, ela é indolora.
seja, ela não manifesta quadro de dolor, ela não refere isso. Não é um dolor da glândula tiroidea. Dice que se manifiesta si nosotros hacemos un dosaje hormonal de 3 y de 4 va a estar aumentado, ¿sí? De 3 y 4 va a estar aumentado, entonces es hipertiroidismo por ahí leve. Un aumento del tamaño de la glándula con bócio. O sea, el bócio es por acúmulo de líquido en la glándula tiroidea, tanto no hipo quanto no hiper, já tinha falado isso. Não fiquem fechados de bócio, é coisa exclusiva do hipo. Também já vimos que está participando em um hiper. Son variantes de tiroiditis de la Hashimoto, ¿no? Tiene un comportamiento similar autoinmune, ¿no? La etiopatogenia desconocida, trastorno autoinmune, donde hay, participan los anticuerpos circulantes, antiperoxidasa tiroidea, así como a gente ya ve una tiroiditis de Hashimoto, porém Hashimoto é hipo, aquí a tiroiditis linfocítica é hiper, que puede tener también asociaciones de caracteres familiares. La morfología, la macro, la glándula tiroidea puede estar normal o levemente aumentado, como habíamos visto ya al inicio, ¿no? Puede estar aumentado, un bocio más leve, con aumento de T3 y T4 también más leve, y no tiene dolor. A la micro, como ya dice su nombre, linfocítica, entonces a gente espera encontrar linfócitos, obviamente, ¿no? Linfócitos T, principalmente, con centros germinativos hiperplásicos. É isso que está causando la síntesis, el aumento de síntesis de T3 T4, esa hiperplasia. Cuando ustedes ven la palabra hiperplasia, generalmente él aumenta la secreción de hormonas. La clínica es indolora, como ya dice su nombre, ¿no? Indolora, está lá no título. Bócio, indolor, y hipertiroidismo transitorio, o sea, es subagudo, ¿no? Una vez que tratado el caso, se normaliza los niveles de T3 y T4. Por otro lado, la tiroiditis granulomatosa, también conocida tiroiditis de Kervine, de novo, mujeres aquí ya tienen que dejar fixos, né, que la mayoría de las patologías da tiroides afectan a mujeres adultas. Este sí tiene dolor, la tiroiditis granulomatosa de Kervine, ela sim cursa com dolor, diferente da linfocítica subaguda, que es indolora, aquí sim, a de Kervine, que es granulomatosa, sí tiene dolor. Es menos frecuente que la tiroiditis de Hashimoto. La incidencia estacional máxima en el verano. Dados epidemiológicos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué en el verano? Porque hay proliferación de algunas doenças virales, como por ejemplo la adenovirus, Coxsackie, parotiditis, que es un virus que causa a cachumba, né? A parotiditis é uma inflamação da parótida causada por paramyxovírus, que gera a famosa cachumba, ¿sí? La parotiditis sería la cachumba por paramyxovírus. Sarampión, que pensar que no existen más tantos casos de sarampión, pero ahí últimamente teve de novo algunos surtos, algunos casos aislados en crianças, y la adenovirus, que es más frecuente en el cuadro de gripe por adenovirus. Entonces, esta es una consecuencia, una tiroiditis granulomatosa, consecuencia de infecciones virales, ¿sí? Tiene que tener un antecedente de uno de esos cuadros virales para desenvolver la tiroiditis granulomatosa de Kervine, ¿sí? A la macroscopía aumenta el tamaño, la glándula tiroidea también puede estar levemente aumentada, pero dolorosa. Você vai fazer a palpação e a pessoa refere dolor. Já, você já notou, né, que ela teve, há 2 meses, estava com quadro, assim, ela se sentia com quadro de gripe, pode ser já pensando em adenovírus, ou a pessoa manifiesta, assim, é criança ou adulto, tiene que teve cachumba uns meses atrás e agora ela sente dolor na região da glândula, por exemplo. Então, podemos associar algumas das causas virais que apresentadas na etiopatogenia. Bien, el aspecto es más firme, blanco amarillento, esa es la característica macroscópica, que no tem foto aqui, porém aqui é falado assim, na morfologia macro. La micro, cambios irregulares. Aquí es la imagen ya nos muestra la característica del granuloma. Aquí vemos el granuloma,
con un collar de linfocitos, lleno de linfocitos con fibras de colágeno, una fibrosis bien acentuada. Esto también se conoce como células gigantes de Langerhans. Esto es el granuloma. Por eso la tiroiditis es granulomatosa, porque presenta este granuloma que está constituido por un collar de, de linfócitos em formato de ferradura e também acúmulos de fibra de colágeno que estão formando umas células gigantes. ¿Sí? Então, na célula gigante está um granuloma lleno de linfócitos y también collar de linfocitos. Y también se observa fibroblastos, que está causando la proliferación de fibras de colágeno, se llama fibrosis con linfócitos. Eso es el granuloma. Muy dolorosa porque puede estar causando también un microabsceso dentro de los folículos. Entonces estamos viendo una imagen de células gigantes multinucleadas en formato de ferradura, acúmulos de linfócitos, fibroblastos, fibrosis y también microabscesos. Esto en las imágenes microscópicas de la tiroiditis granulomatosa dolorosa de Kerman. Y como a gente ya sabe, ¿no? Dolor, hipertiroidismo transitorio también es y agudo, ¿verdad? Entonces, una vez contrarrestado, tratado en la causa, una vez ya eh, compensando este cuadro inflamatorio, entonces la T3 y T4 se pueden normalizar y puede desaparecer estos síntomas de dolor, de los cuadros clínicos del hipertiroidismo. Entonces puede mejorar con tratamiento antivírico, antiinflamatorio, por un tiempo evolucionar y volver a dosar la hormona y corroborar la cura de esta patología, de este proceso inflamatorio. ¿También? Es transitorio. La tiroiditis de Riedel, que es la menos frecuente. Raramente vemos tiroiditis de Riedel, pero su principal característica es la fibrosis extensa, ¿sí? ¿Qué es la característica de la tiroiditis de Riedel? Fibrosis. Si tiene fibrosis, entonces tiene una pérdida de la función de las células foliculares, de las células tiroideas. Ya esto sabemos, ¿verdad? Ya dije, vamos a fixar que las patologías de tiroides afectan preferentemente a mujeres adultas. Tiroiditis fibrosa, invasiva leñosa, también llamado, que la gran parte de las células de la glándula tiroidea están fibrosadas. Es un proceso inflamatorio crónico, tiene áreas de fibrosis, intensa fibrosis. El crecimiento de esta fibrosis es muy rápido, tiene una consistencia más dura y se puede confundir con un adenoma o un adenocarcinoma, porque hay un aumento del tamaño de la masa que puede comprimir estructuras adyacentes. Tráquea principalmente, la persona puede referir dificultad respiratoria, ronquidão y disfagia, ¿no? Dolor a la deglutición. Bien, y la T3 y T4, si solicitamos dosaje hormonal, puede estar cursando con un cuadro de hipotiroidismo. Claro, la fibrosis es la pérdida de la función, consecuentemente eso dificulta la síntesis de T3 y T4 y cae totalmente los valores de estas hormonas tiroideas, llevando a un cuadro de hipotiroidismo. A la macro, la consistencia es más dura, más rígida por la cantidad de fibrosis que tiene la glándula, entonces se hace una biopsia y se constata infiltrado de linfocitos también, por tratarse de una patología más persistente, crónica, fibrosis y una disminución de las células foliculares, una atrofia del parénquima tiroideo. Bueno, la enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo endógeno. Esto ya es la enfermedad de Graves, como dijimos, es un aumento de T3-T4, un cuadro de hipertiroidismo primario, autoinmune, que puede también estar constituido un mixedema pretibial a nivel de los miembros inferiores, superiores, puede tener exoftalmia, ojos saltones, puede tener aumentado el tamaño de la glándula tiroidea, un bocio. Son características generales de patologías asociadas a la tiroides.
¿sí? La diferencia es que ustedes ya saben por la clínica que es la intolerancia al calor, la taquicardia, la hipertensión arterial, la pérdida de peso, etcétera. Son características clásicas de una persona con hipertiroidismo. La patogenia es autoinmune, entonces vamos a observar una alteración de la autotolerancia a los autoantígenos tiroideos, sobre todo en el receptor TSH. ¿Sí? O sea, TSH es secretado por la hipófisis y aquí está el problema. ¿Eh? Puede tener una hiperplasia, acá están las vacuolas formadas alrededor de los coloides y esto puede afectar la secreción de T3, T4, va a generar un consumo excesivo de TSH y esto aumentar la síntesis de T3 y T4. Ya la va a consumir mayormente el TSH y consecuentemente esto va a generar un aumento de T3 y T4. Obviamente que si nosotros hacemos dosaje hormonal de la TSH, puede estar reducido, normal o reducido, tratando disminuir esa hipersecreción. Pero la hipersecreción está causada por estas células que se encuentran alrededor del coloide, entre las células foliculares, en la luz folicular, que exacerba la síntesis de T3 y T4, ¿sí? Una alteración de esas células foliculares, diferente del carcinoma papilar en tiroides, donde se observa los ojos de huerfanita de Ernie. Ustedes ya no sé si habrán visto de repente en la práctica, habíamos visto en la práctica. La macro aumenta el tamaño simétrico de tiroides, puede aumentar de peso incluso. El parénquima puede observarse aspecto carnoso, esta imagen, de repente un poco más grande, más evoluido, similar a un músculo. Esta es la imagen macro, donde se observa más avermellado. Y a la micro, hipertrofia e hiperplasia difusa las células foliculares, infiltrado linfoide con centros germinales numerosos. Coloide pálido, formación de papilas pequeñas que invaden el coloide. Entonces las pequeñas papilas invaden coloide a nivel de la luz folicular. Entre las células foliculares y coloides se observan estas células que exacerban la síntesis de T3 y T4, como consecuentemente también genera un cuadro de hipertrofia, hiperplasia de la glándula tiroidea, un aumento de tamaño de la glándula. Por eso también observamos una especie de tumor, me parece un aspecto tumoral, está aumentando su tamaño. Bien, esto ya es la parte de tumores. Podemos terminar esto rápidamente. En la parte de tumores voy a pasarlo rápidamente, así a pantallazo. Después vemos la clase presencial otra vez, un pequeño repaso. Pero ya voy a dejar acá grabado. El adenoma de tiroides. Por el nombre, por la nomenclatura, ya sabemos que es un tumor benigno de la glándula tiroidea. ¿Sí? Suele ser masas solitarias bien delimitadas. Entonces ya tenemos una primera característica de un tumor benigno, es bien delimitada, que es derivada del epitelio folicular, también llamado adenoma folicular, porque el crecimiento de las células está constituido por células foliculares. Entonces también se llama adenoma folicular. Estos no son precursores de cáncer, o sea, no es que este tumor benigno se va a transformar en cáncer, nada de eso, apenas benigno, ¿sí? Eso aquí ya saben, ¿eh? En cada patología, mujeres, tudo idade adulta, ¿vieron? Mujeres, tudo mujeres. Todas las patologías estudiadas de la tiroides hasta ahora, infelizmente, afectan en gran parte a las mujeres adultas. Patogenia, mutación somática de la vía de señalización del receptor de TSH y eso aumenta el número de células foliculares, o sea, tenemos un cuadro de hiperplasia folicular, no caso de adenoma folicular, un aumento de número de células que se observa aquí en la imagen, con consecuentemente aumento de tamaño también del trofismo de la glándula, tiene hipertrofia y tiene hiperplasia. A la clínica se manifiesta como masas indoloras, o sea, si es que tiene una masa dolorosa, pensar na tiroiditis granulomatosa de Kervin. Si no tiene dolor, pensar en otras patologías. ¿Sí?
están asociadas con aumento de tamaño de la glándula tiroidea. Bien, tiene disfagia, efecto masa, puede comprimir la tráquea, dificultad respiratoria, hunky down, ¿sí? Por compresión. A la macro, una masa solitaria, una única masa encapsulada, sólida, bien delimitada, coloración variable, ¿no? Puede ser gris blanco, rojo marrón, eso puede variar. Entonces, un tumor benigno por las características macroscópicas y también podemos corroborar a la microscopía como cápsula bien formada, Salach-Herto, citoplasma granular eosinófilo, folículos con aspecto uniforme con coloide. Esa es la microscopía, donde vemos el Salach-Herto, o sea, que la misma célula que habíamos visto ya en la tiroiditis de Hashimoto, también podemos observar aquí no adenoma folicular. Aquí la imagen del adenoma, la parte macro, esta parte marrón, ya sería el tumor, y la parte normal, donde hay una compresión de ese tejido, serían las células foliculares normales comprimidas. Están comprimiendo las células foliculares de la tiroides, y estas serían las células hiperplásicas o células de Hürtel do macroadenoma. É como se fosse um anel, né? Anel do Lanterna Verde, tá? O personagem super-herói da DC. Você DC Comics tem um personagem chamado Lanterna Verde, o fundo é verde, para recordar. Então, um tumor benigno com aspecto de anel, parece, né? La parte céntrica es marrón, esa es la parte del tumor, y la parte más la parte más blanca, la parte más pálida, sería la zona de la glándula tiroidea que está comprimida. Esa sería la parte blanca, la parte normal, pero comprimida, y esta sería la parte marrón, ¿ok? Y aquí un corte donde es la misma cosa, el tumor, la parte marrón y las células resto de tejido glandular tiroideo blanco que está siendo comprimido por la masa tumoral. Aquí las células que se observan, ¿no? Que dice células de Hürtel, citoplasma granular, folículo con aspecto uniforme con coloide. Aparentemente no ha modificado la estructura de las células foliculares. Elas se mantém así no a su arquitectura. Lo que ocurre es un aumento del número y el tamaño de estas células consecuentemente. Carcinoma, el cáncer. Los carcinomas de tiroides son relativamente infrecuentes. Es más frecuente un tumor benigno que un maligno cuando afecta la glándula tiroidea. La mayoría de los casos de los tumores son benignos, por suerte, ¿no? Y si es cáncer, es raro, muy, muy raro. Apenas 1,5% de todos los cánceres, según los datos estatísticos estudados en Estados Unidos, ¿no? Hay predominio femenino, ya sabemos, ¿no? O sea, padronizamos que todas las patologías tiroideas, enfermedades autoinmunes, hipertiroidismo, tumores benignos, malignos, todos afectan infelizmente al sexo femenino y vida y de edad adulta, ¿no? 20, 50 años, hasta 70, puede afectar alguna patología tiroidea en las mujeres, mujeres adultas en general. La infancia, edad avanzada, etcétera, aquí ya hablamos. La gran mayoría es bien diferenciado, que significa que de acuerdo a la clasificación, los tumores malignos, los cánceres de tiroides, carcinoma papilar, por ejemplo, puede ser bien diferenciado, o sea que no afecta tanto las funciones de las células tiroides. Le afecta una parte, afecta, o sea, se desenvuelve en una zona, pero ustedes ya saben que el cáncer puede tener un crecimiento exacerbado que puede afectar ya el resto del tejido de la glándula tiroidea. Se clasifica en papilar, folicular, anaplásico, que es la pérdida de la diferenciación, y medular. La patogenia, factores genéticos y ambientales.
Este tipo de cáncer, el papilar, está asociado a radiaciones ionizantes, principalmente. Y también puede estar asociado con deficiencia de yodo, que sería otra característica. Pero vamos a ver la papilar. ¿Cuál es su principal eh, causa? Las personas que trabajan en áreas expuestas a radiaciones ionizantes, técnicos de imagens, radiologia, que não estão utilizando o equipamento de proteção individual, né? Utilizar aquele protetor de chumbo, não está utilizando nenhuma, ou ele está apenas colocando aquele colete de chumbo na parte torácica, pero não está protegendo o cuello, né? Não está protegendo o pescoço, então isso pode ser um fator de risco para desarrollar un carcinoma do tipo papilar, que es el más frecuente, el tipo de cáncer de tiroides más frecuente. 85% de los casos es de tipo papilar, ¿beleza? Ustedes ven, la causa más frecuente de cáncer en la tiroides es de tipo papilar, ya para fixar eso. Bien, y el cuadro clínico al inicio, ustedes saben que cáncer al inicio, en los primeros estadios son asintomáticos que luego puede generar efecto masa, comprimir, né, estruturas adyacentes, causar ronqueira e disfagia ronquidão, que a gente já viu também no adenoma, ou seja, pelo efeito massa, né, por compressão de estruturas adyacentes. Ya la macro, lesiones solitarias o múltiples, que pues ustedes saben que el cáncer es cáncer, puede afectar la masa, se puede necrosar y puede lesionar estructuras adyacentes también. Se puede observar zonas de fibrosis, calcificación, con algunas formaciones de papilas. Vamos a ver una imagen aquí, esto, la masa fibrótica con aspecto papilar. Este es el carcinoma papilar, ¿no? Por la característica macro y micro. Aquí nosotros vemos el aspecto papilar a la micro con el eje fibrovascular y alrededor vemos las células malignas que son semejantes a los ojos de huerfanita de Annie. Por eso se llama, aquí la imagen parece un sagu, que son, y falaron que aquí parece un sagu, que es parecido con los ojos de huerfanita de Annie. Un personaje de GB, nunca vi, pero está relacionado con eso. Y acá la macro, ¿vieron? Tiene un nódulo único o puede ser, tener un nódulo satélite que tiene aspecto papilar, ¿no? Parece un couve-flor, ese aspecto papilar. Esa es la macro. A la micro encontramos también los cuerpos de samoma, que parecen un corte de cebola roja, ¿no? Parece que se ha cortado una cebolla, se observan sus catáfilas, la cebola roja, y esto se llama cuerpos de samoma, ¿sí? Cuerpos de samoma en el carcinoma papilar. Entonces vemos acá, volviendo a mencionar las características microscópicas del carcinoma papilar: papilas ramificadas con tallo fibrovascular, células vidrio esmerilado, núcleos con ojo de la huerfanita Annie, cuerpos de samoma, estructuras con calcificación concéntrica. Entonces, vamos a colocar acá CPT. C significa carcinoma, P papilar de la tiroides. Como aquí también CPT puede significar C de corpus, P de samomas, ¿sí? Cuerpos de samoma que a gente encontra un cáncer de tiroides, ¿no? T de tiroides. Y C también puede significar C de cebola no cuerpo de samoma, ¿no? Lembra las catáfilas de un corte de una cebola roja. Entonces, CPT, carcinoma papilar; CPT, cuerpos de samoma no cáncer de tiroides. La metástasis, invasión linfática, y la invasión hematógena es infrecuente. O sea, la mayoría de los casos de metástasis ocurre por invasión de los ganglios linfáticos. Puede tener nódulos, ganglios satélites, ganglios o adenopatías con ganglios satélites. El cáncer ya está proliferando no ganglio linfático. Variantes histológicas: folicular, esclerosante difuso, células altas, microcarcinoma papilar. O sea, esas son algunas otras nomenclaturas a nivel histológico. Pronóstico es bueno, pero depende de la extensión, tamaño y anaplasma. Si al comienzo asintomático, el pronóstico es bueno. Y obviamente, que cáncer es cáncer. Cuando ele vai assumindo um patrão mais extenso,
afeta a grande parte da glândula e outros órgãos, há uma metástase, obviamente que o pronóstico vai ficando pior. Otro lado, el carcinoma folicular representa el 5 al 15% de los cánceres tiroideos primarios. Generalmente está asociado por una deficiencia de yodo, o sea, el paciente tiene dos problemas, un carcinoma folicular y también ya el cretinismo. Recuerden ustedes que el cretinismo es por deficiencia de yodo, que afecta frecuentemente a crianças, né? Que nace ya con una deficiencia autosómica recesiva por deficiencia de este yodo y genera consecuencias como deficiencia en el crecimiento, retardo mental, alteraciones como edema generalizado, ascitis, edema de fase, manchas corporales. Ese es el cretinismo. Y que también, si es que un cretinismo adquirido ya en la fase adulta, puede tener como consecuencia un carcinoma folicular, ¿no? De nuevo, más común en mujeres. O sea, todas las patologías tiroideas ya estudiadas afectan a mujeres adultas. A la macro, nódulos únicos que pueden ser bien circunscritos o ampliamente infiltrantes. Es variable, ¿no? Puede ser como que bien delimitado o mal delimitado, y varía. Un único nódulo, bien grande. El aspecto es amarelado, un poco rosado, amarelado, llenos de coloides, fibroses, aqui tem áreas de fibroses no centro, com focos de calcificação. Tem fibroses, calcificação e também infiltração de algumas células cancerígenas que já pode estar causando também necrosis ou hemorragia de la misma, el propio tumor. A la micro, células uniformes que forman folículos pequeños con coloide, parecido normal aquí, un coloide pequeño, parecido com o normal, nidos de células sem coloide, algumas não têm coloide por aqui, por exemplo, não observamos coloide. Depois as células de Hürtel, que são células com citoplasma eosinófilo granular, isso se chama células de Hürtel, né? São resíduos de folículos tiroideus já destruídos com invasão capsular. La clasificación puede ser mínimamente invasivo, comportamiento benigno, invasión capsular focal, como ampliamente invasivo ya la tendencia es metástasis a hígado, pulmón y hueso. O sea, al inicio puede apenas afectar a glándula tiroidea, es mínimamente invasivo, se limita a glándula tiroidea, no afecta a otros órganos, y ampliamente invasivo cuando ya estamos ya en un estadio más avanzado con metástasis de órganos visibles. Otra es la imagen, las células con aspecto coloide, folicular coloide, y áreas de fibrosis, áreas de células de Hürtel, característico del carcinoma folicular. O sea, el problema es las células foliculares alteradas, ya mutadas, ¿no? La mutación de las células foliculares del carcinoma folicular por deficiencia de yodo, mujeres adultas. Bueno, la diferencia entre carcinoma papilar y folicular, que son los dos más frecuentes. Papilar, más común, más frecuente. En la citología vemos cuerpos de samoma, el famoso CPT, carcinoma papilar de tiroides, que también significa cuerpos de samoma que se observan en los cánceres de tiroides. La diseminación por vía linfática, que también puede generar ganglios centinelas, satélites, puede ser un signo de metástasis. Las principales causas del carcinoma papilar es las personas que se exponen a radiaciones ionizantes, y principalmente si la persona vive de Chernobyl, né, no país onde teve uma catástrofe, um acidente de uma usina nuclear, donde las radiaciones son muy, muy potentes y que podrían estar expuestas, pero si no es eso, entonces es una persona que trabaja como técnico de imagen, técnico radiológico, y ele se expõe a radiações ionizantes e agora está cursando com câncer papilar. O crescimento é mais lento, né? O pronóstico é mais tolerável, é bueno no tipo de câncer papilar, porque ele demora para generar os primeiros sintomas. E isso não é bom também, porque se demora demais, quer dizer que já quando está em estadio avançado, já pode estar haciendo metástasis, que generalmente por vía linfática que afecta los ganglios. Ya la folicular, que es la segunda más común,
no hay diferencia del adenoma, o sea que un tumor que parece adenoma por ahí tiene comportamiento maligno, que es causado por deficiencia de yodo y las células foliculares están alteradas, tienen una mutación de las células epiteliales foliculares con formación de estructuras con coloides anómalas, de donde se observan unos coloides menores, porém causando fibrosis, calcificaciones, aumento del tamaño de la glándula, una masa cancerígena que causa también compresión a órganos adyacentes y que el crecimiento es mucho más proliferativo, mucho más rápido que el papilar, pero es menos frecuente esto. Y la medular, por último, es el tercer tipo de cáncer que se puede estudiar. No es tan frecuente. Esto ocurre por una mutación o alteración de las células C parafoliculares y esto va a secretar calcitonina. Entonces podemos hablar de una persona con cáncer y aumento del calcio, una hipercalcemia asociada al cáncer, porque está afectando las células C, né, que secreta calcitonina. E aqui você já sabe, né? Principal vítima de patologias da tiroides, generalmente mujeres adultas. Forma esporádica, al 70%, no hay una causa aparente. No dice que es por radiación, no dice que es por deficiencia de yodo, es de causa idiopática o esporádica. Y 30% puede tener antecedentes patológicos familiares. A la morfología macro se observan nódulos solitarios también, un nódulo bien grande que puede tener áreas de necrosis, hemorragias, necrosis dentro de la propia masa. Esa es la principal característica. Y a la microscopía, células poligonales que pueden formar nidos, trabéculas, si es que puede ser de carácter familiar o, o esporádico, ¿no? Las principales características, con hiperplasia de células C multicéntricas. O sea, el problema es las células parafoliculares mutadas, alteradas. Pueden ser células hipercromáticas, com mitose anômala, com crescimento da glândula, causando necrose e hemorragia. Isso é carcinoma medular, é tipo de câncer mais raro que afecta a mulheres adultas. É isso aí, pessoal. Muchas gracias por su atención y semana que viene vamos a seguir con patologías de la glándula suprarrenal. Si tienen alguna duda o no, vamos a seguir acá. Excelente, gracias gente y nos vemos en las aulas. Hasta luego.